La catástrofe de N. Tassin. Capítulo 9. Por iniciativa del presidente de los Estados Unidos de Europa, fue convocado en París un congreso internacional para deliberar sobre la situación. Era entonces presidente de los Estados Unidos de Europa Victor Stephen, presidente a la vez de la Asociación Europea de Ingenieros. Nacido en Francia, de padre inglés y de madre alemana, su candidatura resultó aceptable tanto en Francia como en Inglaterra y en Alemania. Por sus venas corrían, además, algunas gotas de sangre italiana, y uno de sus abuelos había vivido largo tiempo en la corte del emperador de Rusia, Alejandro I, circunstancia que contribuyó también a facilitar su elección a la presidencia de los Estados Unidos de Europa. No hay que olvidar, tampoco, el gran prestigio de que gozaba Victor Stephen entre los ingenieros, los cuales disponían entonces de una fuerza sin límites y por consiguiente ejercían una influencia preponderante en los destinos políticos del mundo entero. En virtud de la Constitución, el presidente de los Estados Unidos de Europa estaba obligado a vivir alternativamente en las principales capitales europeas, pero su residencia principal era París. El primer ataque de los zootauros sorprendió a Victor Stephen en Londres. Los franceses, alarmadísimos, reclamaron inmediatamente su regreso a París. A ellos se opusieron en un principio los ingleses, pero viendo que todo conflicto habría de resultar nocivo en tales circunstancias, acabaron por ceder a la demanda de los franceses, y el presidente regresó en aeromotor a su residencia principal, soberbio palacio edificado en el bosque de Bolonia por los mejores arquitectos de Europa. A pesar de su volumen poco corriente, Victor Stephen pesaba 115 kilos. El presidente demostró poseer en aquellos días terribles una energía extraordinaria. Deliberando con las autoridades sobre el trágico problema, pasaba días y noches en blanco. Presidía numerosas comisiones, visitaba los lugares más afectados por los ataques de los monstruos, dando pruebas de gran valor y de una despreocupación absoluta en cuanto a la seguridad de su persona. Entre los parisinos era estimadísimo y pronto empezaron las gentes a llamarle maestro zootauro, mote en el cual había de buscar un sentimiento de afecto más que una intención de burla. En la personalidad de Stephen se habían fundado grandes esperanzas. De esto se daba cuenta el presidente, y la consciencia de no poder corresponder a ellas aumentaba en su espíritu la amargura. Muchas veces, después de una ruda jornada de trabajo, no le era posible conciliar el sueño y pasaba horas y horas torturándose el cerebro, tratando de encontrar el medio de salvación. En vista de que la amenaza de la catástrofe se extendía sobre el mundo entero, Stephen concibió la idea de convocar un congreso mundial que estudiara los medios de combatirla. A pesar de los esfuerzos de sus iniciadores, la concurrencia a este congreso no fue muy nutrida. Paralizadas ya entonces casi por completo las comunicaciones por mar y por aire, muchos países no pudieron mandar representantes a París. Faltaban en el Congreso las representaciones de Australia, África, Canadá y América del Sur. Tampoco pudieron llegar los delegados de las naciones asiáticas, del Japón, de China, Persia y la India. La desorganización, cuando no la interrupción completa de los ferrocarriles, daban al viaje entre estos países y Europa las dificultades de una excursión al Polo Norte. En suma, el Congreso, más que mundial, fue casi exclusivamente europeo. Tan solo el delegado del gobierno norteamericano, el ingeniero Cresby Harrison, célebre por la construcción del gran túnel bajo los Andes,
se arriesgó a intentar la travesía del Atlántico en aeromotor, a pesar de los enormes peligros de la empresa, y consiguió llegar a Europa sano y salvo. Nacido en América, Harrison se consideraba, sin embargo, francés. En París había pasado su infancia y su juventud hasta terminar los estudios. La sangre americana que corría en mis venas, solía decir, se transformó hace ya tiempo en el inmenso laboratorio de París. Asistía también al Congreso un representante chileno, hombre de humor agresivo, gestos descompasados, mirada torva y muecas incesantes, cuyos poderes, por otra parte, distaban mucho de estar bien claros. Se sospechaba que en realidad su gobierno no le había encargado misión ninguna, y alguien que al parecer le conocía garantizaba su idoneidad para ostentar la representación de los cabarets nocturnos de Montmartre con más legítima autoridad que de la República chilena. Las sesiones del Congreso se celebraban en el palacio del presidente Stephen. A pesar de ser los delegados personas de gran valor, de ciencia y habilidad reconocidas, el Congreso daba una impresión de confuso desconcierto, de impotencia absoluta. Era extrema la nerviosidad de los delegados, y el carácter de algunos de los discursos era propicio para engendrar dudas sobre el estado mental del orador. Tal era, por ejemplo, el caso del célebre profesor de Derecho de la Universidad de Königsberg, Otto Lucius, consejero íntimo. Su vasta erudición, unida a cierta arruga casi petrificada del entrecejo, que contribuía a ofrecer su aspecto exterior de juez inflexible, inspiraba un respeto universal. ¿Cuál no sería, pues, la sorpresa de los delegados al oír la extraña proposición de su grave e ilustre colega? El profesor Otto Lucius, consejero íntimo, proponía sencillamente que una comisión especial de juristas de autoridad mundial redactara una protesta enérgica contra las bárbaras incursiones de los zootauros, y que esta protesta enérgica, debidamente firmada por los escritores, hombres de ciencia y políticos más ilustres, fuese lanzada por medio de ondas luminosas a los espacios interplanetarios. «Es posible que sucumbamos todos», dijo el profesor Otto Lucius, consejero íntimo, al defender su proposición. «Esto no tiene importancia». Estas palabras fueron acogidas con ligeros murmullos de protesta. «A mí me parece, al contrario, que esto tiene una importancia capital», dijo, interrumpiéndole desde su asiento de presidente de la Sociedad Francesa de Metalurgia, Juan Letellier, hombre alto y bien cebado, amante de la buena cocina y del buen vino sobre todas las cosas, y enamorado de la vida, según su expresión, como un colegial de su novia. «Quería solamente hacer comprender», replicó el profesor Lucius, «que desde el punto de vista cosmológico nuestra muerte no tiene, por así decirlo, una importancia desmesurada, pero por encima del universo, de todos los mundos y sistemas solares, existe, de ello estoy profundamente convencido, una justicia superior, algo que constituye la base moral de toda la creación. Y a esta justicia superior, a este derecho interplanetario, permitidme la expresión, debemos apelar. La pérdida de nuestra tierra, de toda nuestra cultura, varias veces milenaria, no debe pasar inadvertida y, por esta razón, propongo que se dirija una protesta enérgica a todos los planetas susceptibles de ser alcanzados. Propongo que de esa protesta se mande copia a los señores zootauros», dijo una voz irónica. Otto Lucius apretó con mayor fuerza todavía que de costumbre sus labios secos y exangües, y lanzó en tono suyo una mirada que expresaba inconfundiblemente el desprecio que a él, Otto Lucius, profesor y consejero íntimo, jurista de mundial renombre, le inspiraban los presentes.
Al poco tiempo se supo que el profesor era simplemente un desequilibrado. El primer ataque de los zootauros le había perturbado la razón. A pesar de ello, la proposición encontró un cierto apoyo por parte del delegado italiano, el célebre periodista Giuseppe Giovanni. «Bien está la ironía, señores», dijo, «pero quizá no fuera del todo inútil buscar un medio de entenderse con los zootauros. La idea no es tan absurda como puede parecerlo en primer intento. Hay que considerar sin duda alguna a los zootauros como seres superiores. Todo induce a suponer que en la escala de la creación ocupan un lugar más elevado que el nuestro. Por lo tanto, no pueden serles desconocidas las nociones de derecho y justicia». «¡Ah! Ya lo han demostrado ya», exclamó otra vez la voz irónica. «No han demostrado nada», replicó el italiano. «A pesar de nuestro nivel de cultura, consideramos nosotros lícita la caza y el sacrificio de animales para nuestra alimentación, precisamente porque los consideramos seres inferiores. Pero si los zootauros hubiesen podido convencerse de que nosotros somos la élite de nuestro planeta, los creadores de una admirable civilización, los descubridores, Las interrupciones y las chanzas ahogaron la voz del orador. «Vaya su señoría a convencerlos. ¿Y en qué lengua les va a hablar, si puede saberse? Propongo que el autor de la proposición sea el encargado de comenzar las negociaciones». Con grandes esfuerzos consiguió el presidente calmar las pasiones y establecer el orden. Tan solo a partir de la tercera sesión entraron los debates en una fase seria. Un grupo de delegados, con el general francés Beaulieu a la cabeza, presentó un proyecto detallado de la lucha armada contra los zootauros. Los autores de este proyecto proponían la organización internacional y escalonada de destacamentos de combate, en los cuales participarían especialistas militares, químicos y técnicos de todas las disciplinas. Estos destacamentos habrían de tener a su disposición todos los recursos de la técnica. Su misión consistiría en atacar a los zootauros por medio de cañones eléctricos de gran alcance, de proyectiles cargados con bacilos del cólera y de la peste, de gases asfixiantes que en cuanto, pudiera utilizarse o inventarse. Hay que contar, desde luego, con la posibilidad de que nuestras corrientes eléctricas y nuestros bacilos no produzcan en los zootauros el menor efecto. Todos nuestros planes pueden resultar vanos y estériles contra esos monstruos misteriosos cuya naturaleza desconocemos casi en absoluto, pero nada perdemos con intentar la realización de nuestro plan. Si de todos modos estamos destinados a morir, más vale morir con las armas en la mano que dejarse devorar por los monstruos sin lucha ni resistencia. Después de largos y apasionados debates, el proyecto fue aprobado en principio. Para estudiar los medios de llevarlo a la práctica, se nombró una comisión especial presidida por el general Beaulieu. Esta comisión empezó inmediatamente sus trabajos. La aparición en la tribuna de Crespi Harrison, delegado de los Estados Unidos, fue el momento culminante del Congreso. «Señores, mientras continuemos permaneciendo en la superficie de la Tierra», comenzó diciendo, «nada, ni las murallas de mayor espesor y resistencia podrá protegernos contra los zootauros. Tales son, por desgracia, las enseñanzas de la experiencia. Tampoco podemos encontrar salvación en el aire ni en el mar. Por lo tanto, no nos queda otro recurso que buscar refugio bajo tierra». Estas palabras provocaron general sorpresa, reflejada en múltiples exclamaciones. «¿Su señoría se propone enterrarnos vivos? ¿Hacer vida de topos? ¿Vivir atrincherados?» «Como sus señorías quieran», continuó tranquilamente Harrison. «Desde luego no se trata de abrir trincheras como las construidas en las guerras del pasado y que apenas pudieron resistir a los misérrimos proyectiles y medios ofensivos de aquellos tiempos. Desde entonces, a Dios gracias, hemos progresado algo. Recuerden sus señorías que al realizar los trabajos para la construcción del túnel bajo los Andes...»
Una ovación unánime, imponente, estalló en la sala. Todos los delegados, puestos de pie, rindieron homenaje con sus aplausos calurosos al constructor de aquella obra magnífica de ingeniería. «Vuestra bondad me conmueve profundamente, señores», dijo Harrison, sin poder apenas dominar su emoción. «Y mi felicidad no tendrá límites si el proyecto que me propongo someteros alcanzará tan solo una parte del éxito que coronó la construcción del túnel. Ahora bien, en la construcción del túnel bajo los Andes se emplearon perforadoras eléctricas de una gran fuerza. En la actualidad, la máquina extractora inventada recientemente por mi compatriota Krebs permite en una hora y casi sin intervención de la fuerza humana abrir zanjas y fosos para los cimientos de los más altos rascacielos. Lo repito, disponemos de medios técnicos de gran potencia y sería incomprensible no utilizarlos. Aun a riesgo de ver cómo en vuestros rostros se dibujan irónicas sonrisas, he de permitirme declarar que los acontecimientos obligarán quizás a la humanidad a inaugurar una nueva era que yo me atreveré a calificar de subterránea. Nadie sonrió. Era demasiado alto el prestigio del orador para que sus palabras pudieran ser acogidas irónicamente, pero la mayoría de los delegados cambiaron entre sí miradas de sorpresa. «Veo, señores, que no me había equivocado del todo», dijo Harrison con benevolencia, «ya que, no con ironía, mis palabras han sido acogidas con sorpresa. No obstante, tengo que insistir. La humanidad se verá obligada a inaugurar una nueva era de su existencia, a empezar una vida subterránea. Esta será probablemente nuestra única tabla de salvación. De haberse planteado este problema, no digo en la Edad Media, tan solo hace 50 años, la humanidad estaría irremediablemente perdida. Ahora nuestra suerte es menos aciaga. La técnica contemporánea nos permite el lujo de poder vivir en el subsuelo. No pretendo ni mucho menos hacer profecías, pero la construcción en breve plazo de ciudades subterráneas, con casas de varios pisos, donde se pueda vivir con toda comodidad, me parece cosa fácilmente realizable. Incluso será posible en estas ciudades la construcción de rascacielos. O mejor dicho, de rascatierras, rectificó con una sonrisa el presidente Stephen. En efecto, señor presidente, asintió sonriente también Harrison. Digamos, pues, de rascatierras. En todo caso, nuestros arquitectos sabrán hacer todo lo posible para que ninguna de las comodidades modernas falte en las nuevas ciudades. Por las calles circularán tranvías y entre ciudad y ciudad se tenderán vías férreas. Quizás sea posible formar ríos y lagos artificiales. Tanta es la pericia de nuestros ingenieros y arquitectos que la posibilidad de que esto ocurra no está excluida, ni mucho menos. Preciso será emplear en gran escala el ventilador eléctrico inventado por nuestro querido compañero Ford. Al construir el túnel de los Andes, este maravilloso aparato rindió admirables servicios y estoy seguro de que su utilidad será todavía mayor en los subterráneos. Además, será posible sin duda perfeccionarlo aún. Todo cabe esperarlo del genio humano, y por mi parte tengo la convicción absoluta de que no habrá de presentarse dificultad que no pueda ser vencida. Harrison era escuchado con atención siempre creciente por la asamblea. ¿A qué profundidad será preciso construir las ciudades que proyecta su señoría?, preguntó uno de los delegados. A 300 o 400 metros, quizás un poco más, contestó Harrison. Todo depende de las condiciones locales, de la solidez del suelo, de la proximidad del agua en tal o cual lugar. ¿Y la agricultura?, preguntó Stephen. ¿Qué será de la agricultura en esas ciudades subterráneas? ¿Será posible rodearlas de campos, jardines y praderas? Y si no, ¿cómo evitar que la humanidad perezca del hambre? Estas preguntas provocaron entre los delegados una gran excitación. Todas las miradas se dirigieron hacia Harrison. En la sala reinó un minuto de profundo silencio.
Tiene usted razón, su señoría. Señor presidente, dijo por fin el autor de la proposición, la pregunta que su señoría acaba de formular tiene una enorme importancia y tengo que confesar que no parece nada fácil dar a ella una contestación satisfactoria. Si se tratara de buscar bajo tierra un abrigo para algunas semanas o si se quiere algunos meses, el problema de abastecimiento de víveres podría resolverse sin dificultad. Las existencias de víveres de que se dispone actualmente en el mundo son considerables, pero es probable que la humanidad tenga que atrincherarse, dichas las cosas en términos militares, durante mucho tiempo, años quizás. —¡O para siempre! —interrumpió un escéptico—, y una vez que los centauros han encontrado el camino de la Tierra, es de suponer que no lo olviden. Y luego quizás recibamos otras visitas semejantes, los habitantes de Mercurio, de Saturno, de Neptuno, quién sabe, todo es posible. —Sí, todo es posible —suspiró Harrison—. Y precisamente porque todo es posible, será necesario dar a la vida subterránea una organización sólida y duradera. El problema de la agricultura plantea dificultades enormes, pero no hay que olvidar, señores, que nos hallamos ante una cuestión de vida o muerte para la humanidad entera. Una de dos: o saldrá triunfante de la prueba, o el musgo humano de que, según la expresión de un filósofo, se había cubierto nuestro planeta en sus viejos días, será barrido, sin que de él queden restos siquiera, por la tempestad abatida sobre nosotros. El hombre se encuentra, por así decirlo, sometido a un rudísimo examen. A demostrar que no en vano lleva el título de Homo sapiens. Debe manifestar su firme voluntad de vivir. Ha de explotar hasta sus últimos límites el instinto de conservación. Si en la prueba fracasa, será para él un testimonium paupertatis. Sí, pero es imposible crear bajo tierra a una profundidad de centenares de metros millones de hectáreas de campos, prados y jardines, exclamó el delegado italiano. Millones no, pero millares sin duda, y quizás con ello baste. Será preciso intensificar el cultivo de la tierra hasta sus más extremos límites. Son ya grandes los progresos realizados en este sentido, y nuestro colega, el delegado de la Gran Bretaña, podría darnos sobre el particular datos interesantísimos. En la provincia de Lancashire, por ejemplo, cuyos habitantes habían sufrido intensamente por la falta de tierra cultivable, el rendimiento actual de una hectárea es equivalente al de 30 hectáreas de hace tan solo 20 años. En el mundo subterráneo será necesario aumentar la producción 100, 500, 1000 veces, a fin de que el producto de 1 millar de hectáreas baste para sostener a una ciudad entera. Una vez más, he de repetirlo. Cuando está en juego la vida de la humanidad, todo es posible. Todo debe ser posible, exclamó Harrison. —¿Y con qué reemplaza su señoría la luz del sol? —preguntó un delegado. Haremos soles artificiales. Sobre cada una de las ciudades subterráneas habrá suspendido uno de esos soles, cuya luz en nada podrá distinguirse de la verdadera luz solar. Los trabajos recientemente publicados de nuestro gran físico Harry Bennett abren en este sentido las más brillantes perspectivas. —¿Y la lluvia? ¿Y la niebla, tan necesaria para muchas plantas? ¿Cree su señoría que será también posible reemplazarlas? —Naturalmente. Esos no son más que pequeñeces. ¿Qué detalles? Por otra parte, yo no pretendo presentar a esta ilustre asamblea un proyecto completo, donde estén previstas y resueltas todas las dificultades secundarias. Indico tan solo el principio, las grandes líneas, las posibilidades. Si la asamblea cree que la idea merece ser tomada en consideración, una comisión especial deberá encargarse de elaborar un plan y de llevarlo a la práctica. Al dar Harrison por terminado su discurso y dirigirse a su asiento, resonó en la sala una tempestad de aplausos. El presidente le estrechó con efusión la mano, y su ejemplo fue seguido por numerosos delegados. La sesión fue suspendida, y entre los grupos no se comentaba otra cosa que el proyecto de Harrison.
Los más perjudicados serán los poetas, dijo el voluminoso Juan Letelier. Sin el cielo son gente al agua. ¿Y los alpinistas? Preguntó a su vez el delegado italiano Giuseppe Giovanni. ¿Será preciso construirles Mont Blancs y Jungfraus subterráneos? Para los novios, suspenderemos sobre las ciudades subterráneas lunas artificiales, dijo en tono de chanza un delegado. Y estrellas y nubes con franjas doradas y puestas de sol melancólicas, añadió otro. Sin esto harían huelga de enamorados. Todo eso está muy bien, decía en un grupo de delegados el general Beaulieu. Pero es también posible que en esas ciudades subterráneas que se proyectan consigan penetrar los zotauros. De ellos puede esperarse todo, y nada tendrá de extraño que se revelen capaces de alcanzarnos a cualquier profundidad. Además, que no ha de ser posible encerrarnos herméticamente. Será preciso construir respiraderos o cosa que les valga. Por lo tanto, los zotauros, para atacarnos y penetrar en nuestra nueva casa, podrán servirse de esas brechas abiertas, por así decirlo, en la fortaleza subterránea. No olvidemos, señores, que se trata de un enemigo cuyas fuerzas nos son completamente desconocidas. Harrison, que acababa de acercarse al grupo y había oído las últimas palabras del general Beaulieu, iba a contestarle, pero en el mismo instante se hizo oír desde lo alto el rumor siniestro, el rugido del motor gigantesco. Los grandes ventanales venecianos del salón presidencial comenzaron a temblar. ¡Un nuevo ataque! Osaron apenas exclamar, pálido el rostro y la voz entrecortada, algunos delegados. Otros se lanzaron instintivamente hacia la puerta de salida. «Señores», gritó Víctor Stephen, que había conservado toda su sangre fría, «es preferible no salir. Al aire libre el peligro es mayor. Todavía».